y acá nos encontramos con el abogado César Coronel Garcés. ¿Las deudas tienen fecha de caducidad? Esa es la pregunta con la que queremos arrancar. Abogado, bienvenido una vez más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todos quienes a esta hora nos están viendo. Y como dice el refrán popular, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ni deuda que supere los 10 años. Y es el tema del que hoy vamos a conversar. Ya vamos a hablar de eso. Arranquemos, todo tipo de deuda. Bueno, primero es importante hablar de qué es la prescripción, ¿verdad? Porque hay muchas personas que a veces escuchan esta palabra y no les resulta del todo familiar. Y por eso habíamos planteado el tema como caducidad. Y es que así como cuando vas a comprar, digamos, algún producto del supermercado, le miras la fecha de caducidad, lo mismo pasa con las deudas. Y es que esto está directamente relacionado con la seguridad jurídica. Ninguna deuda puede estar por la eternidad de los tiempos abierta con la posibilidad de que el acreedor pueda perseguirte vía judicial para el cobro de esa deuda. Abogado, le dejé planteada la pregunta acerca de los garantes, porque muchos han sido víctimas de estos cobros. Oye, ese es un tema larguísimo y con el que mucha gente se siente identificado. Yo sugiero, por regla general, no dar una garantía. ¿Por qué? Porque incluso si la gente está al día en la deuda, ¿qué pasa si se muere? Automáticamente te conviertes en el deudor principal. Y no solamente eso, sino también hay muchos casos de personas que cometen el error de prestar su nombre. Oye, es que yo no tengo crédito porque tengo mala calificación. Yo saco tu nombre. Dora, sácame un crédito. Y resulta que luego tienes hasta que justificar porque tienen que pagarte tu propia plata. Entonces, qué importante es no ser garante, o si lo va a hacer, tiene que estar claramente establecidas las condiciones del crédito, la tasa de interés, la forma de pago, porque probablemente en algún momento a usted le podría tocar pagar en algunas circunstancias, como el no pago o la muerte. En todos los casos, o sea, en este caso de que alguien acepte ser un garante por un familiar, casi siempre es por ese medio que y por ese mismo medio terminas pagando la deuda. Porque no adicional a todo lo que usted mencionó como requisito legal, está la confianza. Y muchas veces la gente simplemente se olvida de esa responsabilidad. No me has visto todos los fines de mes acá llorando. No, pero por supuesto, de verdad, pasa. Correcto. Y no hay nada, alguna ley que ayude al garante. ¿Cómo salir de esa deuda? Lamentablemente la garantía es solidaria. La solidaridad significa que o pago yo o paga el deudor principal. Y el acreedor les puede cobrar indistintamente a los dos. Tanto es así que muchas veces el garante dio la garantía y se olvidó del tema. Y resulta que años después le llega la demanda en su contra y ahí se entera que el deudor principal no pagó la deuda a tiempo. Literal, por eso es importante. Así es. El comedido nunca sale con la bendición de Dios, dicen por ahí. Algo que me pasó a mí, y no sé si algunas personas, a raíz del COVID-19, yo me quedé endeudado. La verdad es que no me alteré. Yo pagaba las tarjetas de crédito que tenía a mi ritmo, a mi manera. Había meses que no, meses que sí. Sin embargo, llevaba la cuenta. Con una tarjeta específica, yo sabía que solo me faltaban $80. Que, ¿sabes qué? Les decía a ustedes, no lo pagaba por el simple hecho de que todos los días me llamaban a cobrar. Pero también, ¿qué pasaba? De un estudio jurídico me llamaron y me mandaban incluso hasta comunicados aquí al canal, pero me dejaban un valor que yo desconocía. Yo les dije que era como de 80, 100... y ahí decía como 3.000. En ese momento me fui a la entidad financiera, pagué la deuda que yo sabía que era y todo, y ahí me doy cuenta, ellos me comentan que ese estudio jurídico no trabaja con ellos, no los representa. Era un fraude. ¿Qué pasa allí? Porque todos los días me llamaban a mí. Dos cosas al respecto. Primero, es importante recordar que no pueden visitar tu lugar de trabajo ni tu domicilio. Lo hicieron. Y hay otras reglas que es importante que en algún momento también las analicemos en detalle sobre cómo deberían cobrarse las deudas. Ahora bien, respecto al tema que tú mencionas, qué bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que caen en este tipo de estafas. Le estamos llamando del banco tal, somos el estudio jurídico tal. Resulta que usted va y les paga y luego el banco le sigue cobrando porque ese estudio no trabaja con ellos. Por lo tanto, si alguien le llama a usted a cobrar la deuda en nombre de otro acreedor, pídale que le remita los sustentos documentales que garanticen que ese es su acreedor o que está debidamente autorizado por el acreedor para el cobro de la deuda, porque si no, puede ser que usted esté botando su plata a la basura. Pero ¿cómo estos estudios jurídicos, porque finalmente son abogados, tienen acceso a mi deuda o a mi estado financiero?
Bueno, en un mundo en el que todo está interconectado, lamentablemente, a pesar de que hay una legislación que debería proteger nuestros datos, todavía hay vestigios de gente que sigue manejando los datos con irresponsabilidad y podría caer en manos inescrupulosas. Abogado, la cuenta Mari.Narea pregunta, ¿las deudas de pago de pensiones alimenticias caducan? Esto, por favor, me lo responde tras la pausa comercial. Regresamos con más. Sin tener que decir nada, pero le pregunto, no me diga nada, solo asiente con la cabeza. ¿Ha dormido bien? No. Y para renovar nuestro descanso, Chaide presenta la familia Continental, nueva generación en 3 versiones, tradicional, non-flip y pillow top, con nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Chaide, por eso siempre elige el original y exígelo también. Chaide, chicos. Por acá Gracias. continuamos. Tienes una pregunta, ¿verdad, Tenía Dorita? una pregunta que dejé planteada antes de irnos Ok. al corte y era precisamente una de nuestras televidentes, Mari.Narea. ¿Las deudas de pago de pensiones alimenticias caducan? No, muy buena pregunta. Las deudas por pensiones alimenticias tienen una protección especial para garantizar el derecho superior de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, estas deudas no prescriben, además son las únicas deudas en las que sí cabe retención de tu sueldo y además sí cabe la prohibición de salida del país y además también el apremio personal, porque recordemos que según la Constitución no hay prisión por deudas, salvo el caso de pensiones alimenticias. Otro tema, mi querida Sonia, que está usted allí en casa viendo En Contacto, pregunta, buenas tardes, cuando una persona tiene enfermedad catastrófica y tiene una deuda de 6 años, ¿puede hacer prescripción? Si bien es verdad que también la prescripción la puede aplicar una persona con una enfermedad catastrófica si se cumple con todos los requisitos previstos en la ley, probablemente lo que Sonia también se podría estar refiriendo es al seguro de desgravamen. Y es que resulta que si usted tiene una deuda con seguro de desgravamen, mucha gente cree que solamente se activa el seguro y se cubre la deuda cuando la persona fallece. No, también hay otros 2 casos. El caso de la enfermedad catastrófica debidamente acreditada por la autoridad de salud o el caso de la discapacidad superviniente que le impida a usted trabajar. En estos casos, usted si notifica, obviamente, la noticia de esta situación a tiempo, la aseguradora cubre la totalidad de la deuda, pero obviamente es importante, primero, tener el seguro de desgravamen y segundo, que este hecho sea posterior a la deuda y posterior, obviamente, a la contratación del seguro. Ese seguro de desgravamen uno lo puede exigir, abogado. Es decir, yo voy a adquirir lo que sea y yo puedo exigir que tenga el seguro de desgravamen. Recordemos que ni los bancos ni las casas comerciales son empresas de seguros, pero ellos sí tienen contratos a su vez con aseguradoras. Por lo tanto, ellos me van a dar esta opción y en otros casos va a ser obligatorio, como es el caso de los créditos hipotecarios, inmobiliarios, es obligatorio el seguro de desgravamen. Y hay otros casos como las tarjetas de crédito donde es opcional, que lo puedes contratar con la misma aseguradora con la que trabaja el banco o incluso podrías contratarlo tú por propia cuenta, porque al final del día el seguro de desgravamen no es otra cosa que un seguro de vida. En un préstamo bancario, mi hermana realizó uno y fue obligatorio por la entidad utilizar este seguro de desgravamen, pero usted me dice que no es obligatorio. En los casos de créditos hipotecarios es obligatorio, en los casos de tarjetas de crédito es opcional, pero normalmente te lo recomiendan y yo personalmente, sin tener relación alguna con las aseguradoras, te lo recomiendo porque te soluciona unos dolores de cabeza terribles que luego podrías tener, porque la muerte o una enfermedad o un accidente Llega sin avisar. llegan sin avisar. Por supuesto. Ahora, abogado, ¿cuándo o cuál es el plazo? ¿Desde cuándo uno puede Contar el tiempo. contar el tiempo para pedir la prescripción? Es decir, ¿desde que adquiero la deuda o desde cuándo? Mira, qué bueno poderlo aclarar. La prescripción se cuenta a partir del día siguiente que la deuda se venció y usted no la pagó. No desde el momento en que adquirió la tarjeta o que adquirió la deuda, que sacó el carro, que sacó la casa. No, la deuda empieza a contarse el tiempo de prescripción desde el momento en que se venció la cuota, usted no la pagó y a partir de ahí se cuenta el tiempo para poder solicitar la prescripción. Pongamos la claqueta para ya también ir resumiendo lo que hemos hablado con el abogado César Coronel. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la prescripción de una deuda? Y son que haya transcurrido el plazo legal. También que dentro del plazo legal no haya sido notificado con una coactiva o una demanda que usted lo mencionó.
que durante todo ese tiempo no hayas hecho abonos o convenios de pago, también lo dijo. La prescripción no es un proceso automático, hay que solicitarla ante la autoridad competente y requiere un proceso legal. Busca asesoría legal para conocer tus derechos y cómo proceder. Eso sí es supremamente importante, porque por desconocimiento muchas veces terminamos cometiendo algunos errores en este tema. Es fundamental tener a alguien que te asesore de manera especializada en esta materia. Incluso yo he tenido casos de colegas que, queriendo ayudar a otra persona, le han llevado a cometer errores, porque tienes que tener en cuenta la dimensión legal, la dimensión financiera, justamente para poder contribuir a una solución para las personas. Recuerden algo muy importante: toda deuda tiene solución. Lo importante es estar correctamente asesorado y tomar decisiones oportunas, porque además en los casos de las deudas, si ya te demandaron, los tiempos suelen ser cortos y hay que actuar con oportunidad.